Buenas tardes, buenas noches. Entonces, esta clase grabada que la vamos a subir al aula se va a enfocar fundamentalmente en el texto de Carlos Borsotti que aborda temas de metodología y de investigación en las ciencias sociales, ciencias empíricas en general. Y bueno, la idea es un poco empezar a revisar qué dicen estos textos acerca de, bueno, las estrategias, los métodos de investigación que, bueno, pueden aplicarse en las ciencias sociales empíricas, como sería en este caso, digamos, de las ciencias de la educación básicamente. Bueno, primero que todo, el autor plantea la necesidad de identificar de qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de una situación problemática. ¿Y qué es una situación problemática? Básicamente se parte de la identificación de un problema, un tema, ¿sí?, que se quiere estudiar. Ese tema, ese problema está inserto dentro de un contexto y por supuesto que también es resultado de, digamos, podemos decir una historia, tiene antecedentes, tiene una secuencia que se ha venido dando en el tiempo y por algo justamente emerge como una situación a resolver o un elemento que tiene que ser analizado, digamos, con todas las herramientas que proporciona el método científico y en especialmente la identificación de eso que queremos hacer. Entonces el primer paso sería básicamente respondernos a esta pregunta metodológica del qué queremos investigar. Eso es básicamente, en principio, dar el primer paso porque la situación problemática nos permite a nosotros pensar en el objeto. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del objeto de la investigación? Nos estamos remitiendo a un elemento que tiene que ver con el objeto de conocimiento y que a su vez es el resultado de toda una situación problemática previa que nos lleva al siguiente paso que tiene que ver básicamente con la delimitación, ¿sí?, de ese objeto. Como tema de investigación, nosotros tenemos que también tener conciencia de que nuestro trabajo como seres humanos finitos, digamos, es limitado en el tiempo. También hay otras limitaciones que tienen que ver con los recursos, con el tiempo que le podemos dedicar a esa investigación, con las herramientas que efectivamente podemos aplicar. Y entonces la definición del tema, la construcción del objeto nos ayuda a ir recortando en esos aspectos. Bueno, entonces, para responder la pregunta, ¿qué es una situación problemática? ¿De qué estamos hablando cuando estamos mencionando esto que queremos hacer? En principio es definir un estado de cosas, situaciones, procesos, este, no necesariamente que partan de una observación de un acontecimiento puntual, pueden ser también problemas de carácter teórico, ¿sí?, problemas de conocimiento que pueden tener su base empírica o su base teórica. Por qué tienen esta referencia? Porque son situaciones problemáticas, porque fundamentalmente son, digamos, ofrecen respuestas que son insatisfactorias y ese tipo de respuestas que nosotros queremos obtener es justamente, digamos, el objeto de conocimiento hacia el cual nosotros vamos a ir definiendo y vamos a ir apuntando a medida que vamos avanzando en nuestra investigación. Entonces, una respuesta que es percibida como insatisfactoria y que presenta problemas que tienen que ver básicamente con un abordaje, la forma en que se ha abordado el tema con las herramientas, con las tradiciones, con las investigaciones que se han venido haciendo al respecto, ¿sí? Y definir básicamente ese universo es lo que a nosotros nos permite empezar a pensar en la posibilidad de producir un nuevo conocimiento a partir de nuestra investigación. Entonces, la situación problemática no se refiere necesariamente a un hecho en sí, a un suceso particular de la vida de alguien, sino que también puede ser el resultado mismo de una formulación teórica al respecto que no nos ha dejado del todo conforme y que puede ser revisitado. Entonces, ¿qué es lo que implica básicamente esto? Que un tema de investigación puede ser abordado por diferentes investigadores, por supuesto. Efectivamente,
el enfoque que cada uno va a dar de esa problemática va a ser absolutamente diferente y va a depender también de la carga teórica, ¿sí? Epistemológica, y también de el enfoque conceptual, teórico-conceptual que el investigador da sobre esa situación, ese objeto. Entonces, también ahí hay que tener presente que las situaciones problemáticas representan problemas de diferentes grados de interés científico o práctico, ¿sí? Una cuestión es distinguir aspectos que tienen que ver con una solución inmediata, ¿sí? A un problema puntual, y que requiere una intervención y acción inmediata, y otras son cuestiones que pueden ser o que demandan más tiempo, digamos, de estudio, de análisis, de formación, que medido, digamos, en el tiempo, podemos decir, requieren cierta laxitud para obtener los resultados que nosotros nos planteamos. Entonces, por eso es importante definir muy bien el objeto de investigación, y a partir de ahí, de, esa, digamos, de nuestra investigación, de la situación problemática, avanzar al objeto, pero tener en claro cuáles son nuestros fundamentos, digamos, nuestros supuestos, porque también eso nos permite a nosotros avanzar en la siguiente etapa, que es básicamente la familiarización con la situación problemática y el contexto de sus investigaciones, sus antecedentes, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con este, empezar a bucear en los abordajes que han hecho otros investigadores en relación al tema que yo quiero investigar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este, no siempre yo voy a ser el descubridor de una situación absolutamente original, ¿sí? Sino eh, la mayoría de las veces, ¿sí? Nosotros estamos tratando de encontrar en el aporte que otros que han hecho, digamos, investigaciones que tengan que ver con ese tema de investigación. El problema es que a veces cuando nosotros planteamos un tema que tiene poco abordaje, ¿sí? Nos cuesta encontrar referencias, citas, fuentes. Entonces, en ese caso, lo que nosotros debemos hacer es ver, digamos, las aproximaciones a nuestro tema, a nuestro objeto, ¿sí? No necesariamente versan todos los estudios sobre lo que queremos investigar. Entonces, es importante por eso la familiarización, la búsqueda bibliográfica, especialmente, que tiene que ver con, digamos, las fuentes de carácter secundario que nos van a ayudar a ilustrar un poco, o nos van a aportar elementos conceptuales y teóricos para poder hacer nosotros un análisis mucho más, digamos, criterioso de la cuestión que estamos tratando de analizar. También hay que tener en cuenta que en el caso de las ciencias sociales empíricas, nosotros trabajamos con seres humanos, con personas, digamos, ¿sí? Y esas personas son seres humanos que están involucrados dentro de un campo, digamos, que podemos decir que afecta, digamos. No es lo mismo investigar células, o cualquier otro campo de las ciencias duras o de las ciencias exactas, digamos, que el campo de las ciencias humanas. Nosotros debemos tener en cuenta que las personas que producen cosas, se relacionan con otras, se informan, tienen vínculos con otras personas, entonces eso también hace el contexto, la observación, ¿sí? Que en este caso puede ser muy positiva el método de la observación antropológica, la etnografía, nos da también herramientas que nos permiten nosotros entender gran parte de ese contexto y que sirven a la hora de, bueno, entender un poco cuál es el mundo de las relaciones que está alrededor de esa situación que nosotros vamos a analizar o vamos a estudiar. La observación etnográfica entonces también es una tremenda herramienta que corresponde básicamente con el método cualitativo, ¿sí? Ya vamos a ver también que hay una relación permanente, un ida y vuelta entre los métodos cualitativos y los cuantitativos, pero fundamentalmente, si nosotros nos centramos acá en el caso de las ciencias humanas en general, la antropología en algunos casos, es una herramienta muy poderosa. También hay, digamos, otra información que podemos acceder mediante, digamos, el buscar en archivos, en diarios, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con métodos, digamos, archivísticos que son más bien utilizados en muchos casos por la disciplina histórica, pero que también pueden ser útiles a la hora de hacer un cruce metodológico, porque nos da la riqueza de diferentes enfoques, y generalmente por eso decimos que las investigaciones, el campo de la investigación, son trabajos interdisciplinarios
y digamos con multiplicidad de enfoques metodológicos. También hay que tener presente que, bueno, la familiarización con la situación problemática nos lleva a reconocer cuáles son sus antecedentes, cuáles son los elementos que están presentes en el análisis que nosotros vamos a hacer, y que es importantísimo, por sobre todas las cosas, prestarle atención a los estudios que han realizado otros investigadores, pero también, sobre todo, a la construcción de nuestro propio aparato erudito de fuentes, ¿sí? Entonces, la observación etnográfica es una herramienta que nos puede servir a nosotros a, digamos, una primera aproximación. La segunda, como dijimos, digamos, esto no necesariamente tiene que ir en ese orden, puede ser, digamos, la búsqueda en archivos, en mapotecas, hemerotecas, etcétera, etcétera. Toda situación problemática se produce en un contexto, insistimos, y esto tiene necesariamente una historia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos somos seres temporales, ¿sí? Que tenemos, vivimos en situaciones y en circunstancias histórico-temporales concretas, y eso también hace a la formación de diferentes aspectos que tienen que ver cómo los seres humanos se organizan, cómo producen lo que hacen, cómo viven y de qué manera se relacionan. Esos aspectos que tienen que ver con la temporalidad y la espacialidad son sumamente importantes porque nos llevan a delimitar también, especialmente, aspectos que tienen que ver con el encuadre de nuestra situación problemática. Una situación problemática tiene que estar formulada correctamente, también en términos, digamos, semánticos y escriturales que respeten la ortografía, ¿sí? Que es importante que nosotros seamos claros en lo que queremos decir, respetar fundamentalmente la organización y la enunciación de las ideas en oración, ¿sí? Sujeto, verbo, predicado, por poner un ejemplo muy básico, pero es fundamental la claridad de la escritura, ¿sí? Como así también lo es importante la claridad en cuanto a la formulación de un marco teórico referencial que nos ayuda a nosotros a pensar nuestro tema, nuestro objeto. Entonces, una situación problemática bien formulada se describe en mayor medida por el grado de precisión que se puede alcanzar, ¿sí? Cuanto más clara es nuestra escritura, cuanto más sea nuestro enfoque centrado en lo que queremos hacer, delimitado en el objeto, digamos, entonces aportamos un elemento que no es menor, que es la claridad conceptual, pero fundamentalmente la claridad expresiva en cuanto a lo que nosotros queremos enunciar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enunciar? Fundamentalmente, el problema, el tema, el problema, ¿sí? En la fundamentación, los motivos, ¿sí? Por los cuales yo decido abordar esa problemática, ¿sí? Y por qué me resulta insatisfactoria la respuesta que hay hasta el momento, o si no hay respuesta, o yo no hallé respuesta y por eso decido empezar a investigar. Todo eso es fundamental porque nos permite a nosotros generar los elementos que a nosotros nos van a ayudar muchísimo en el proceso de trabajo, que son fundamentalmente los elementos teóricos y empíricos con los cuales nosotros vamos a cruzar permanentemente para nuestro trabajo de investigación. Y en ese sentido entonces dijimos que es importantísimo que los elementos a tener en cuenta son los antecedentes, el contexto, las relaciones entre las personas, bueno, tener en claro bien cuál es nuestra situación de insatisfacción, ¿sí? O incomodidad frente a lo que queremos responder. Bueno, una situación problemática podemos decir que a grandes rasgos culmina con la formulación de las preguntas metodológicas que nosotros queremos hacer en relación a nuestro tema, que nos ayudan a pensar nuestro objeto, pero preguntarnos, hacerle todas las preguntas posibles y habidas por haber a eso que queremos conocer. Esas preguntas también tienen un carácter provisorio, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos, son a modo hipotético, ¿sí? Y una hipótesis en el conocimiento científico siempre es de carácter provisorio, ¿sí? El conocimiento científico también nos da la pauta de que, bueno, no existen verdades eternas e inmutables, sino digamos, posibles respuestas que pueden ser abordadas y que pueden ser incluso mejoradas, digamos, en el tiempo por otros investigadores que trabajan a la par
o abordan la problemática desde otro lugar. En ese sentido, entonces, también es importante que todo esto que decíamos de la construcción, digamos, de la situación problemática, como paso importantísimo para la construcción del objeto, nos ayude a entender cuál es el estado de la cuestión, ¿sí? Cuando nosotros entramos a escribir en el estado de la cuestión, tenemos que tener en cuenta que, bueno, es fundamental que acá ya empecemos a anunciar todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha realizado hasta el momento, como parte de todo un proceso de conocimiento. ¿Y qué es un estado de una cuestión o un estado de la cuestión? En principio, ¿cómo se hace? Buceando en toda la bibliografía existente, ¿sí? Eh, Podemos hacer un recorte que tenga que ver, digamos, más temporal, de los primeros enfoques, los primeros estudiosos en relación al tema, o también ir viendo, digamos, cómo fue evolucionando el enfoque en el tiempo hasta llegar a las investigaciones más presentes, o si se trata de cuestiones que tienen que ver más que nada con temas tangenciales del aquí y ahora, ver qué es lo que hay y tratar de tener todas las posibles interpretaciones o visiones posibles para el mismo objeto de trabajo que nosotros queremos analizar. Entonces, un estado de la cuestión es fundamental, ¿sí? Buscar bibliografía es sumamente importante, pero ¿dónde buscar? En principio existen una serie de, digamos, revistas indexadas, ¿sí? Que pasan por filtros, catálogos, revistas científicas, ¿sí? Latindex o Cielo, por ejemplo, son plataformas que tienen innumerables revistas científicas que nosotros podemos consultar y que pueden ser muy útiles a la hora también de llegar más rápido a lo que nosotros queremos. Porque la idea es también que, digamos, no perdamos tiempo con, digamos, con interpretaciones que no son las que a nosotros nos interesan y que tienen que ver más que nada con el valor de noticia y no tanto como estudio científico en sí. Entonces, esta es una recomendación que tenemos que tener presente. Ver en estudios académicos y científicos. Ahí tenemos que buscar la investigación que nosotros queremos saber. Bueno, la construcción del objeto entonces consiste básicamente en empezar a hacer conexiones. ¿Sí? Solamente no se trata de hacer un detallado estado de la cuestión, sino de tratar de conectar puntos y lugares en común o no, o disparidades en relación a el objeto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener presente que el estado de la cuestión se hace siempre con el cúmulo de conocimiento científico que hay hasta el momento, que es todo lo que se ha hecho, se ha investigado hasta la situación. Y en este proceso de construcción del objeto, tenemos que también empezar a pensar nuestro tema, nuestro objeto de investigación en términos prácticos y también en términos abstractos. ¿Sí? Dijimos que es importantísimo no olvidarnos de hacer todas las preguntas que podamos referidas a nuestro tema, aunque sean tal vez las preguntas que nos puedan parecer irrisorias, ingenuas, digamos, ninguna pregunta está de más, porque fundamentalmente nos ayuda a nosotros a tratar de empezar a ver todos los enfoques posibles que podemos hacer en relación a el tema que queremos conocer. Bueno, acá también viene un elemento muy importante que es el recorte, ¿sí?, de nuestro objeto, la unidad de análisis que nosotros vamos a tomar. Y acá es muy importante porque si nosotros enunciamos un tema de un modo muy general, muy universal, el problema es cómo hacemos para achicar y recortar, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que dijimos al principio de que el investigador es un ser humano que también está limitado por tiempo, dinero, disponibilidad, recursos, etcétera. Entonces es importantísimo que recortemos muy bien nuestra unidad de análisis. Si nosotros vamos a hacer un análisis empírico, ¿sí?, tenemos que saber dónde y cuándo vamos a hacer ese recorte metodológico que tenemos que hacer para poder enfocar aquello que queremos estudiar. Entonces, se busca fundamentalmente, al tener una unidad de análisis bien delimitada, que puede ser en base a diferentes criterios, digamos, por ejemplo, la población, digamos, si hay un problema en una escuela, digamos, que tenga que ver con, digamos, problemas estructurales que afectan a la salud de los estudiantes, por ejemplo, obviamente vamos a tratar de analizar cuáles son las aulas
que tengan esos problemas estructurales y cuáles son esos problemas derivados de esos problemas estructurales que impactan, digamos, en las personas. Bueno, en la escuela, tanto, ¿sí? Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Porque nosotros, si planteamos un tema de investigación muy general, muy universal, ¿sí? El problema educativo en Argentina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, es sumamente complejo, que tiene una historia que da por lo menos 200 años hacia atrás, ¿sí? Y que además hay una infinidad de escritos y trabajos realizados sobre el tema. Entonces, el recorte, ¿sí? Tiene que ser lo más claro posible, tiene que ser lo más preciso y especialmente tiene que estar enfocado a el análisis que vamos a hacer de nuestra situación problemática, de nuestro tema y cómo empezamos a delimitar esa unidad de análisis. Bien, es importante que en todo este proceso nosotros no nos olvidemos nunca de ir fichando la bibliografía, trabajar con la bibliografía que vamos a estudiar, pero ir fichándola y guardándola, escribiendo en la computadora, ¿sí? En relación a todo esto que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el fichaje también es un método muy potente, digamos, para avanzar y ver resultados concretos, aunque sean mínimos en el día a día, la sumatoria de pequeñas fichas, de pequeñas informaciones, datos que podamos recolectar, nos van a ir dando también pequeños avances que en el tiempo los vamos a ver y van a resultar en un trabajo mucho más amplio, mucho más complejo y mucho más abarcativo. Entonces es importante consultar bibliografía, pero también es importante trabajar esa bibliografía, no solamente acumular textos y libros, sino leerlos y ficharlos, tomar aquello que necesito. En relación al fichaje, siempre es importante que nosotros respetemos todas las normativas de la escritura científica, especialmente las normas APA, que son las por ahí más difundidas, pero que tienen que ver con cómo escribir y cómo, digamos, hacer pública la escritura en el campo académico. También nosotros sabemos que en el campo de la investigación se facilita mucho la situación cuando nosotros empezamos a avanzar y a compartir nuestros trabajos. Por eso justamente otro aspecto que tiene que ver con la investigación es, bueno, pensar en la posibilidad de compartir los resultados de nuestro trabajo en una instancia, digamos, de científica, digamos, congresos, etcétera, etcétera. Pensar en esa posibilidad también de que el texto académico o el resultado de nuestra investigación es algo que puede interesarle a alguien más, ¿sí? Más allá de la situación puntual y concreta que yo quiero resolver. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que nosotros tenemos para realizar? Digamos, preguntas de diferentes tipos que pueden ser preguntas de cuantificación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos preguntas de, bueno, ¿cuántos cursos en el aula, en esa escuela están afectados por una situación de daño estructural, por ejemplo? Entonces una pregunta cuantificadora sería, ¿cuántos aulas están dentro de esta misma problemática? ¿Cuántos alumnos fueron afectados por esta situación problemática? ¿Qué problemas son? Etcétera. Otro tipo de preguntas son las preguntas descriptivas, ¿sí? Cuando nosotros queremos describir algo, queremos saber cuáles son esas necesidades. Y bueno, una pregunta, volviendo al ejemplo que nosotros ponemos, ¿cuáles son las cuáles son las características del aula en cuestión, ¿sí? Y en qué condiciones se encuentran, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos con eso revisar todos los supuestos que tengan que ver con, bueno, las fallas estructurales, condiciones edilicias, presencia de bacterias, moho, etcétera. Preguntas de comparación, ¿sí? Que serían básicamente, ¿por qué estas aulas presentan estas fallas estructurales y estas otras no? ¿Sí? Comparamos el campo, el universo, que nos permite también a nosotros hacer alguna reflexión que nos permita ver otros ámbitos y otros campos, digamos. Si vamos a una pregunta, otro tipo de preguntas son las preguntas de carácter explicativo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia de este problema, ¿sí? Las fallas estructurales, la, en los problemas de salud de los alumnos, por ejemplo, de la escuela tanto?
Otra pregunta, otro tipo de preguntas son las preguntas diagnóstico, digamos, ¿sí? ¿Cómo es la situación del curso A en comparación al curso B? ¿Sí? Preguntas de evaluación, ¿en qué medida se han logrado las metas y los resultados que nosotros nos propusimos? ¿Sí? Por ejemplo. Y preguntas de exploración que apuntan fundamentalmente hacia analizar los problemas más generales, digamos, de nuestra investigación. Entonces, tener en cuenta que cuando preguntamos, no existe una sola forma de preguntar, sino que tiene que ver también con el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Los objetivos que pueden ser exploratorios, enunciativos, etcétera. Entonces, los objetivos, ¿sí?, son fundamentalmente el tipo de conocimiento que nosotros queremos producir. ¿Sí? Nuestro conocimiento va a ser científico, si va a ser un conocimiento de carácter exploratorio, ¿sí? Y el tipo de conocimiento y dentro de un proyecto, ¿sí? Si se enmarca dentro de un proyecto de investigación, de acción, ¿sí? Y también tratar de pensar que, bueno, cuando hablamos de los objetivos, no siempre es recomendable, objetivos generales especialmente, sentar muchos objetivos, ¿sí? Con 2 o 3 objetivos bien formulados o con un objetivo bien formulado, ¿sí? General alcanza y es suficiente. Ahora, si hablamos de conocimiento específico, apuntamos que todo proyecto de investigación tiene objetivos específicos. ¿Qué yo quiero obtener con esta investigación? ¿Para qué quiero investigar? Entonces ahí sí podemos enunciar todos los elementos puntuales, ¿sí?, que yo quiero dar a conocer o quiero analizar con mi investigación. Bueno, y no olvidarnos nunca que todo este tipo de producción del conocimiento siempre está enmarcado dentro de, bueno, del conocimiento científico, y el conocimiento científico, como dijimos, siempre es provisorio. Por eso nosotros formulamos hipótesis, ¿sí? Y estas hipótesis, en principio, todas tienen que ser